Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en el primer Festival Cultural del Instituto Politécnico Nacional, Juan García Esquivel. Ahora estamos en la plática con Gabriel Matei. El título de esta plática es El conocimiento en la postpandemia, fronteras difusas, puntos de encuentro. Gabriel Matei nació en Santiago de Chile, es compositor, es ingeniero civil y magíster en gestión cultural, profesor de la Universidad de Chile. Como compositor, ha creado música contemporánea abarcando desde instrumentos solistas hasta grupos de cámara y orquesta sinfónica completa. Como ingeniero, ejerció en el campo de la hidráulica, tanto en el ámbito público como privado y académico. Como gestor, fue presidente de la Asociación Nacional de Compositores Chile y del Consejo Chileno de la Música. También fue coordinador del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile y entre sus escritos, el año 2010, publicó su libro Modelo de Gestión Cultural para Unidades Territoriales de Chile, de carácter técnico. Posteriormente, en el 2015, publicó su libro ¿Cuál es tu sur?, de carácter político-cultural. Muchas gracias, Gabriel, y te dejamos con la audiencia. Gracias a ti, José Luis. En primer lugar, un gran saludo a todas las personas que están participando de este festival y también quiero agradecer, ¿no es cierto?, y felicitar ¿ya? Al equipo organizador de este festival. Creo que es algo muy importante, sobre todo ahora en los tiempos que estamos viviendo, digamos, en que necesitamos un poquito reflexionar, necesitamos repensar un poco la cultura, lo que hemos construido en estos tiempos, digamos, en estos últimos siglos, ya como cultura occidental, porque esta pandemia nos ha golpeado fuerte. Entonces, desde ese punto de vista, tal como lo decía José Luis, yo preparé una ponencia, digamos, una plática, como ustedes lo llaman, y partiendo un poco de la realidad, digamos, de la pandemia. Entonces, un poco mi intención es repensar el conocimiento, ¿ya? O más bien anticiparnos un poquito a cómo deberíamos empezar a construir un nuevo conocimiento post-pandemia. Y ahí inmediatamente veo que las fronteras se ponen un poco más difusas porque necesitamos puntos de encuentro. Creo que uno de los grandes problemas que tuvimos en el siglo XX fue la especialización, la fragmentación del conocimiento que al final nos hizo caer en una trampa, en el sentido de que caímos en la interignorancia. Por lo tanto, problemas más complejos no los pudimos solucionar y llegamos a lo que estamos hoy día en esta pandemia. Entonces, claro, si uno hace un balance hacia el pasado, y hablemos de los milenios, desde Pitágoras, si ustedes quieren, hasta hoy día, ya la cultura occidental que se fue construyendo poco a poco, ¿cómo nos fue? Claro, por un lado nos fue bastante bien, digamos, lo cual se agradece. Hay tanto conocimiento en las ciencias, en las artes, ¿ya? En las humanidades, en la filosofía, tanta belleza, no sé, hay mucho que agradecer. Pero por otra parte, ¿no es cierto?, nos fue bastante mal, lo cual lo lamentamos. Y es por lo que yo les decía, porque nos fragmentamos el conocimiento, entonces caímos en esta trampa de la interignorancia. Y desde ese punto de vista yo creo que fuimos bastante soberbios. E incluso, les digo, fuimos demasiado ingenuos. ¿Ya? Creíamos que estábamos descubriendo la verdad poco menos y nos dimos cuenta que estábamos demasiado frágiles, porque en 2 o 3 semanas se cayó el sistema, se cayó el mercado. ¿Ya? Creíamos que estábamos controlándolo todo y al final estábamos controlando bastante poco. ¿Ya? Entonces, claro, eso es porque estábamos cada uno en la parcela, ¿no es cierto?, de su propia especialización, de su propio conocimiento, ignorando los otros conocimientos, y eso justamente es lo que necesitamos remediar si pensamos en el futuro, ¿no es cierto?, que se nos viene ahora post-pandemia. Entonces, bueno, ¿qué podríamos entender por conocimiento? Yo le podría decir que el conocimiento en términos simples es un recurso humano que nos permite conectarnos con la realidad, ¿ya? O si ustedes quieren ser más precisos, nos permite conectarnos con representaciones de la realidad. Desde ese punto de vista, el conocimiento se construye a partir de un determinado lenguaje, ¿ya? Y cada disciplina tiene su propio lenguaje, ¿ya? Asimismo, cada lenguaje tiene sus propios códigos.
y tiene sus límites, ¿ya? Entonces es muy importante asumir eso, que hay muchas disciplinas en nuestro planeta que conviven, pero cada cual tiene sus códigos y tiene sus límites, ¿ya? Y eso obviamente nos limita. Esto me recuerda, por ejemplo, a la Torre de Babel, ¿ya? Este relato bíblico que justamente castiga a la población y los condena a vivir separados, cada uno en su fragmento, en su burbuja, atrapados por el lenguaje, ¿ya? Por la lengua. Hoy día, o en el siglo XX, podríamos decir algo parecido. Nos fuimos quedando atrapados en las especializaciones y fuimos perdiendo, ¿no es cierto?, una visión del conjunto, una visión más holística del planeta, más integral, como para poder irnos preparando para resolver aquellos problemas más complejos, como los que tenemos ahora con la pandemia. Entonces, esto es algo que es pasado y que deberíamos tratar de superar hacia el futuro. Entonces, algunas reflexiones hacia el futuro, ¿ya? La primera, ¿no es cierto?, que a mí me cabe mucho decir, es que yo creo que esta pandemia es la primera experiencia humana global, ¿ya? Propiamente humana global. Porque antes habíamos tenido una globalización económica, se hablaba de eso, ¿no es cierto?, del comercio internacional que ya estaba tomando posición en todo el planeta, gracias a Internet, a las redes, etcétera. Pero una globalización netamente humana, donde nosotros en carne y hueso sintiéramos esto global, desde lo más cotidiano en nuestra casa, a veces encerrado en el departamento, esa experiencia de cada uno global es primera vez que la tenemos, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante, porque marca un antes y un después. Obviamente que en la historia después se va a hablar post-pandemia, pre-pandemia. Entonces, en ese sentido, ahora se nos pone por delante dos temas. Uno, que es la salud planetaria, ¿no es cierto? El calentamiento global, el medio ambiente, todo eso que ya lo hemos ido procesando en los últimos 20 años, 30 años. Pero ahora se agrega esto de la salud humana, pero a un nivel global, pensando a la humanidad como un cuerpo, tal como el planeta como un cuerpo. Entonces eso implica nuevos desafíos, nuevas formas de entender el conocimiento, lo cual desde ya nos invita a integrarlo, a integrar el conocimiento, ¿no es cierto? A ir más allá de las fronteras, digamos, de la especialización. Debemos tomar conciencia de que somos súper frágiles, ¿ya? Debemos tomar conciencia que por muy expertos que seamos en una especialización, ¿ya? Tenemos límites, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo le decía que la soberbia finalmente pasa a ser ingenua, ¿ya? Es una trampa. Y ahí yo quiero recordar, ¿no es cierto?, a nuestro querido maestro, digamos, a Sócrates, admirado por su actitud humilde, cuando él dijo, solo sé que nada sé. Ahora, si nosotros pensamos en la cultura como algo multidimensional, ¿ya?, vamos a tener el deporte, ¿no es cierto?, el cultivo del cuerpo, la cultura del cuerpo, la economía, cómo administramos, ¿no es cierto?, los recursos, las distintas prácticas y saberes que tenemos en las distintas culturas a nivel popular, ya a nivel de la calle, digamos, de toda la gente, las artes como algo ya más elaborado, más especializado, la tecnología, ¿cierto?, las humanidades, las ciencias, la gastronomía, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si queremos integrar el conocimiento, si queremos integrar la experiencia humana, tenemos que tomar conciencia que la cultura es multidimensional, ¿ya? En algunos países, y en Chile, por ejemplo, ocurre, la cultura se suele tomar como sinónimo de las artes. Y eso es un error, no corresponde, ¿ya? La cultura es el universo humano en el que vivimos, ¿ya? La cultura articula, integra las distintas manifestaciones y quehaceres humanos, ¿ya? Es cosa de hacer referencia a la UNESCO, justamente en México, en 1982, cuando se definió cultura. Ahí ya quedó claro, ¿no es cierto?, se asumió como este concepto más multidimensional. Ahora, en el caso de ahora, de este encuentro, vamos a poner énfasis en este triángulo, ¿no? ¿Cómo vinculamos la tecnología con las artes, con la ciencia? Como un ejercicio, ¿no es cierto?, propio de este festival, digamos.
Veamos, por ejemplo, un caso así de la lógica tradicional, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros teníamos una proposición, ¿ya? Si es verdadera, ¿no es cierto?, y la negamos, pasa a ser falsa. Veamos qué pasa aquí. Esta proposición, esta oración tiene 6 palabras. 1, 2, 3, 4, 5. Falsa, ¿ya? Es falsa. Esta oración efectivamente tiene 5 palabras, entonces es falso. La voy a negar. Si la niego, debería resultar, ¿no es cierto?, verdadera. Esta oración no tiene 6 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También es falsa. Ahí se nos cayó la lógica, ¿ya? Esto es un juego. ¿Y qué pasa aquí? Es raro porque si una propuesta, ¿no es cierto?, es falsa, la negación debería ser verdadera, en la lógica occidental, por lo menos. Pero aquí, tanto la afirmación como la negación, ambas son falsas. Entonces aquí yo le diría que estamos mezclando lenguajes. Estamos mezclando el lenguaje verbal con el lenguaje matemático. Y esa mezcla, al ubicarnos en las fronteras, al explorar en las fronteras, empiezan a generarse contradicciones, ¿ya? Por ejemplo, esta paradoja matemática que a mí lo encuentro una maravilla y que muchos de ustedes a lo mejor la conocen, ¿ya? Si parto yo de esta afirmación que x igual a y, un supuesto, digo x es lo mismo que y, y yo amplifico por x, en ambos lados, ¿no es cierto?, me queda x cuadrado igual x por y, que sigue siendo igual, ¿no es cierto? Al aplicar x aquí y acá me queda x cuadrado, x por y. Yo después puedo seguir, ¿no es cierto?, y puedo restar en ambos lados menos y cuadrado, ¿ya? Entonces, esta igualdad la afecto en ambos lados por y cuadrado, me queda esta diferencia, sigue siendo igual, yo la puedo factorizar, ¿no es cierto? ¿Se acordarán ustedes del álgebra, ¿no es cierto?, del colegio, del liceo? Me queda esta suma por diferencia, por esto. Después yo puedo dividir por x por y, porque hay un factor común acá, ¿no es cierto? Lo divido, y me queda x más y igual y, y como x igual y, ¿no es cierto?, yo puedo reemplazar la x por la y, me queda y más y igual y por lo tanto, y más y es 2y, y igual a y, ¿no es cierto?, y dividido por y llego a 2 igual a 1. Miren qué contradicción. Bueno, muchos de ustedes ya lo saben, no lo voy a dejar pendiente, lo voy a resolver ahora mismo. Lo que pasa es que al dividir aquí por x por y, ¿no es cierto?, como x es igual a y, en el fondo estoy dividiendo por 0. Y eso no existe en las matemáticas. La división por 0 es indefinida, indeterminada, ¿ya? Por lo tanto, ahí vemos que las matemáticas también tienen sus límites. Dividir por 0 es uno de los límites de la matemática, ¿ya? Entonces, se generan contradicciones. Tal como en el caso anterior, cuando nos metimos en la lógica, ¿no es cierto?, también generamos contradicciones. Entonces, claro, lo que les quiero transmitir es que cuando uno se va a las fronteras de un determinado conocimiento, de una determinada disciplina, se empiezan a generar contradicciones, ¿ya? Ahora, si nos vamos a la física, por ejemplo, no sé si ustedes conocen o estudiaron las transformaciones de Lorentz que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las teorías de Einstein de la relatividad, ¿ya? Y este es un factor clave en las transformaciones, ¿no es cierto?, según el sistema de referencia que tenemos acá. Y aquí, en este factor, si ustedes ven, cuando v corta la velocidad es igual a la velocidad de la luz, esto se hace 1. Y 1 menos 1 es 0. Y nuevamente caemos en la indeterminación, ¿ya?, o lo infinito. Esto no está definido, ¿ya? Y con mayor razón, si v es mayor que c, o sea, si la velocidad es mayor que la de la luz, esto se hace negativo. Y esto pasa a ser imaginario. Por lo tanto, se nos escapa, ¿ya? Es decir, ¿qué ocurre si v es mayor que c? Eso, por ahora, por lo menos, es imposible. No sabemos, ¿ya? Es indeterminado, matemáticamente y físicamente también. Entramos a los números complejos, etc. Ahora, esto es muy sorprendente porque el mismo Einstein decía que la luz es la sombra de Dios. O sea, como que la luz, de alguna manera, se burla de nosotros, se burla de nuestro conocimiento, no sé, o la luz nos marca las fronteras, ¿ya? Entonces, si uno puede seguir, ¿no es cierto?, haciéndose preguntas, y tal como les decía, los límites del conocimiento están finalmente en los límites del lenguaje, ¿ya?
Entonces, para poder reencontrarnos, tenemos que salirnos de la burbuja, salirnos de esta cajita de la especialidad, este cajón, ¿ya? En el que estamos un poquito encerrados, ¿ya? Yo acá en Chile hablo romper las cuadraturas, ¿ya? Romper ese cuadrado en el que estamos encerrados. Ir más allá de las fronteras de la especialización, ¿ya? Y buscar puntos de encuentro, buscar códigos comunes, porque el conocimiento del futuro tenemos que construirlo colectivamente, ¿ya? Un un ejercicio que yo hago siempre con los estudiantes es este, por ejemplo, para entrar un poquito en la cosa más de la belleza ahora, ¿ya? Esa curva y esa curva. Yo les pregunto a los estudiantes cuál prefieren, ¿ya? Y le puedo preguntar a todos ustedes, digamos, académicos, públicos, etcétera. Y si hacen la prueba con otras personas que no están ahora aquí y hacen la pregunta con respuesta rápida, prácticamente más del 70 o el 80% responden la primera. ¿Ya? Prefieren esta curva, la consideran más bella. Muy pocos responden esta. Y cuando uno se demora un poquito más de tiempo y deja que la gente piense, algunos empiezan a especular y dicen, mira, esta también podría ser interesante, pero si es una respuesta espontánea, más del 80-90% responde esto. Esta es la más bella. Vamos a volver sobre esto más adelante. Entrando un poco en el arte, ya en la belleza, es interesante irnos a miles de años atrás con las pinturas rupestres, ¿no es cierto?, de Altamira. Y aquí está la reproducción de un bisonte, ¿ya? Uno podría decir que esta es una reproducción, ¿ya? Uno podría decir incluso esto es una copia de la naturaleza, por lo tanto todavía no es arte, ¿ya? Aunque hay arte porque igual está estilizado, ¿ya? No es una fiel copia, no es una foto tal cual el bisonte. Entonces ya hay aquí un cierto grado de arte. Pero en rigor uno diría, no hay tanta creatividad aquí, si uno quisiera ser muy exigente. Pero acá, si nos vamos a un dibujo acá en Chile, digamos, en el norte de Chile, en Antofagasta, ustedes ven que ya hay una superposición de figuras. Aquí ya hay un intento por hacer más arte, incluso hay un intento por la perspectiva, se fijan por la profundidad. Entonces, ya nos estamos escapando un poco de la naturaleza, ¿ya? Y ahora si volvemos a Altamira, en otro dibujo que tienen allá, aquí sí que hay arte. ¿Y por qué? Porque esto ya casi no, ya se pierde la figura del bisonte. Sabemos que es un bisonte porque lo vimos antes, pero si ustedes esto se lo muestran a alguien que no ha visto ninguna referencia, no sabría exactamente qué es un bisonte. Podría ser una ameba, podría ser cualquier otra figura. O sea, aquí ya el bisonte se usa como pretexto para expresar otra forma, otra idea. Incluso si lo pensamos desde el punto de vista del bisonte, resulta que está suspendido en el aire. Está con las cuatro patas arriba, es decir, se está burlando de la fuerza de gravedad, se está burlando de la naturaleza, está yendo más allá de la naturaleza. Y el arte es eso, ¿ya? Es un sistema, ¿no es cierto?, de comunicación, de búsqueda, de exploración, que va más allá de la naturaleza, que la provoca, ¿ya? Ahora, si nos vamos al mismo México, las pirámides como esta, tremenda maravilla, tremenda arquitectura, ¿ya? Que de alguna manera une la tierra con el cielo. Si ustedes proyectan las líneas acá, se proyectan hacia el cielo. Entonces, las pirámides tenían como uno de sus objetivos, una de sus funciones eran justamente unir las fuerzas del cielo con las fuerzas de la tierra, digamos. En este triángulo, que incluso si ustedes lo proyectan hacia arriba, se genera otra pirámide, ¿no es cierto?, que tiene base en el cielo, ¿ya? Entonces se une la base de la tierra con la base del cielo, la pirámide que está invertida allá arriba, como proyección. Entonces, bueno, aquí hay arquitectura, aquí hay tecnología, por supuesto, cómo se construyó esto, etcétera. Y son tanto tiempo atrás. Entonces, claro, uno se tendría que preguntar, ¿existe un triángulo virtuoso entre la tecnología, la ciencia, las artes? ¿Dónde está ese triángulo? ¿Qué problemas tenemos? Y ya lo dijimos, el lenguaje nos está complicando porque cada cual tiene sus códigos y eso nos produce divisiones, muros del conocimiento, que nos impiden tener una visión más global, más integral. Pero si empezamos a avanzar un poquitito, tomemos por ejemplo el número 4, ya que es muy presente en la cultura mapuche como símbolo.
Ahí tienen ustedes el cultrún, que es un tambor que representa la Tierra, que representa el cosmos, y aquí está el número 4, están las fuerzas, ¿no es cierto?, representativas de la naturaleza, de la vida. Por ejemplo, los 4 puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, como fuerzas naturales, las 4 estaciones, el invierno, la primavera, el verano, el otoño, las energías humanas, el hombre, la mujer, el anciano, la experiencia, y el niño, la niña, la novedad, ¿no es cierto?, la renovación. O si nos vamos ya a otras culturas, ¿no es cierto?, de otros planetas, o sea, perdón, de otros continentes, están los 4 elementos: la tierra, el aire, el agua, el fuego. ¿Se fijan? Entonces, el número 4 está muy presente en la naturaleza y es base de la cosmovisión mapuche. Entonces, aquí ustedes ven cómo en un número pasa a tener un significado diferente al que se usa en las matemáticas. Aquí tiene un valor simbólico, ¿ya? Ahora, por ejemplo, esta paradoja, los 4 puntos cardinales son 3, el sur y el norte, ¿ya? Parto de 4, sigo en 3 y llego a 2, ¿ya? Esto es de Vicente Huidobro, un poeta chileno, creacionista, que se burla aquí de las matemáticas. ¿Se fijan? 4, 3, 2. ¿Ya? Está jugando, ¿ya? Nos está provocando de alguna manera. Ahora, esto tiene muchos significados como poesía, ¿ya? Uno de ellos en que uno se puede interpretar es que Chile es un país tan angosto que tiene puro sur y norte. Entonces, él dice, no tenemos este y oeste. No sé, sería una forma de interpretarlo, ¿ya? Pero tiene muchas otras formas. Lo interesante es que él está jugando con el lenguaje, está en el borde entre lo verbal y lo matemático, y genera estas paradojas. O maravillas, por ejemplo, del propio número 4. Miren ustedes, con 4 4 se pueden formar todos los números del 0 hasta el 10, ¿ya? Por ejemplo, 44 menos 44 es 0. 44 dividido por 44 es 1. 4 más 4 menos 4 partido por 4, ¿no es cierto? Esto de aquí es 0, por lo tanto queda 4. O acá, 4 por 4 es 16, más 4 son 20, dividido por 4 da 5. Y así, si ustedes siguen, 44 menos 4 partido por 4 igual 10. ¿Ya? Ustedes pueden hacer los otros, se los dejo de tarea, como juego. Lo increíble es que con 4 4 se forman todos los números. No se puede hacer con 3 3, ni con 5 5, ni con 6 6. Menos con 2 2, no. Solamente con 4 4. Entonces ahí empezamos a descubrir estos poderes ocultos o estas situaciones medias lúdicas, mágicas, que tienen algunos números que ya escapan de la matemática y empiezan a tomar un sentido estético, un sentido poético, lúdico o mágico, como ustedes quieran llamarlo. O este otro, mire este número, es bastante fome, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? ¿Qué número falta aquí? El 9. Pero miren, 1 más 8, 9. 2 más 7, 9. 3 más 6, 9. 4 más 5, 9. Es decir, aquí hay una simetría, ¿ya? Y esa simetría, ¿no es cierto?, da que la suma de los extremos va dando siempre 9. Y es más, si yo sumo todos estos números, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, me da 36. Y si sumo 36, 3 más 6, 9. Es decir, la idea de reducir todo esto sumando hasta llegar a un solo dígito me da 9. Es decir, el único número que falta está intrínsecamente, ¿no?, oculto, digamos, al hacer la suma hasta llegar a un solo dígito. Una sorpresa del 9. Ahora, si miramos la tabla 9, 1 por 9, 9, ¿no es cierto? 2 por 9, 18, 27, eso ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Ya? Y interesante porque, ¿cuánto será más 9? 9. 1 más 8, 9. 2 más 7, 9. 3 más 6, 9. 4 más 5, 9. 7 más 2, 9. Todos suman 9. Y miren, 0, 9, 9, 0. 1, 8, 8, 1. 2, 7, 7, 2. 3, 6, 6, 3, etc. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ven los secretos del número 9, ¿no es cierto? Y ven estas simetrías que son súper entretenidas, súper interesantes, que las quería mostrar un poco para demostrar que uno puede irse saliendo de las matemáticas, de la aritmética, y puede entrar en otros ámbitos a partir de los mismos números, pero leyéndolos de otra manera. Y así entonces uno empieza a descubrir símbolos o magia, de alguna manera, ¿ya?
Entonces, ojo con la belleza. Número pi, por ejemplo, que ustedes lo deben trabajar mucho en sus estudios, es un número extraordinario, ¿ya? Es un número que tiene infinito, el número después de la coma, ¿ya? Y es un número que sirve para calcular el área, el perímetro, ¿no es cierto?, de la circunferencia y para muchas otras cosas que están presentes en la física. Igual el número e, ¿ya? Son dos números trascendentes, dos números maravillosos, ¿ya? Y miren esta ecuación, no sé si la conocían. Esta es la ecuación de Euler, ¿ya? Que tiene la gran maravilla que en una sola ecuación, en una igualdad, están los 5 números más importantes de las matemáticas. Está e, pi, i, 1 y 0. Para mí esta es una ecuación extraordinaria, emocionante, si me permiten decirlo, de mucha belleza y también de mucha simplicidad. Bueno, si seguimos adelante con los números, está el número de oro, ¿ya? Que a lo mejor ustedes ya lo conocen. Este es un número, ¿no es cierto?, que obviamente los arquitectos lo estudian, lo analizan. También se llama la sección áurea, ¿ya? 1,6180339 y también es infinito. Es un número irracional, ¿ya? Y tiene que ver con la serie de Fibonacci, ¿ya? Y ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, las proporciones. Si ustedes establecen esta proporción A más B es a A, o sea, este trazo de acá, este de acá, como este es a este. ¿Se fijan? A más B es a A, como A es a B. Si ustedes hacen esto igual a phi, van a llegar a una ecuación de segundo grado, y esa ecuación de segundo grado les va a dar este resultado, que es phi, ¿ya? El número de oro. Y lo que pasa es que el número de oro está presente en la naturaleza, es parte de la belleza. Está presente, por ejemplo, en un caracol o en un cuerno de un cabro, de un cabrito, ¿ya? O de algún tipo de venado, ¿ya? Sigue esta misma regla, ¿ya? O en el cuerpo humano, ¿ya? En la oreja, ¿ya? O en la arquitectura, en el Partenón, por ejemplo, también está el número de oro presente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay ahí un número muy especial que numéricamente, ¿no es cierto?, a través de proporciones, nos relaciona la aritmética, si ustedes quieren, con las matemáticas y con la arquitectura y con la belleza, ¿ya? Y con la belleza en la naturaleza, en el cuerpo humano, en muchos animales está presente esto. Ustedes pueden buscar en internet el número de oro y van a encontrar cualquier cantidad de figuras, ¿ya? Ahora, los números arábicos, ¿ya? El 1, el 2, esas eran las formas originales, ¿ya? El 4, por ejemplo, ¿ya? Es muy interesante, ¿ya? Porque, ¿qué significa esto? ¿Ya? Miren, ¿cuántos ángulos hay acá? 1, acá, 2 ángulos, acá, 1, 2, 3, 4. Es decir, el significado de este signo tiene directa relación con el ángulo que contiene, ¿ya? Es muy interesante. Acá hay un ángulo, eso significa 1. Acá hay 2 ángulos, 2. Y así con todos los números, ¿ya? Entonces, esto es muy importante por lo siguiente. Bueno, aquí, el caso del 0 no tiene ángulos, ¿ya? Entonces, por eso la forma del 0. Pero lo interesante es que aquí hay una relación entre forma y contenido, ¿ya? Y eso es clave en las artes y es clave, ¿no es cierto?, en muchos aspectos del conocimiento, ¿ya? Cómo se relaciona la forma con el contenido. Y este es un ejemplo muy concreto, ¿no es cierto?, de cómo ocurre eso, ¿ya? Ahora, a propósito, los fractales. Ahí tienen ustedes también una relación de forma-contenido. Por ejemplo, acá, si ustedes ven, lo más chiquitito, lo más pequeño, es un triángulo. Y acá hay otro triángulo. Y acá hay otro triángulo. ¿Se fijan? Voy creciendo y otro triángulo. Y al final es otro triángulo. Entonces aquí hay una relación directa entre forma y contenido, ¿ya? El contenido es lo mismo que la forma, se confunden, ¿ya? O sea, las estructuras se multiplican, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con un fractal? Se va multiplicando a sí mismo. Acá tienen otro ejemplo de fractal. También pueden encontrar muchas imágenes en internet sobre fractales que son maravillosas, y la esencia de un fractal es que la estructura se va autoalimentando, reproduciendo a sí misma. Entonces se establece esa relación forma-contenido. Ahora, si seguimos adelante, este cuadro famoso, ¿no es cierto?, de Magritte, ¿no es cierto?, pregunta si y dice, perdón, esto no es una pipa. Y claro que no es una pipa. Lo decíamos al principio. Esto es la representación de una pipa, ¿ya?
Entonces, en ese sentido, este cuadro es muy simbólico porque en el fondo nos enseña lo que es el modelo matemático, por ejemplo, que antiguamente se hablaba de formas o de leyes absolutas en las matemáticas, y después nos dimos cuenta que no, que son modelos que representan la realidad, no son la realidad, son modelos. Igual, esta no es una pipa, es una representación de una pipa. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ya hemos avanzado un poco y nos podemos dar cuenta que la tecnología con las artes se relacionan a través de la estética, del diseño. ¿Ya? Acá las artes con las ciencias se pueden relacionar también a través de la estética y la ciencia ficción. ¿Ya? Entonces, finalmente la ciencia y la tecnología, bueno, a través del lenguaje verbal matemático. La ciencia ficción, creo que lo cito más adelante, está, por ejemplo, El mundo feliz de Huxley, ¿ya? De 1932. Y él, 30, 40, 50, más, 90 años, se anticipa a la ciencia. Entonces las artes, desde la ciencia ficción, para poner un ejemplo muy concreto, se anticipa, va más allá de las leyes conocidas. ¿Ya? La ciencia ficción, por ejemplo, permite ir más allá de la velocidad de la luz, o permite retroceder en el tiempo. Entonces, el arte se anticipa a descubrimientos que la ciencia hace 30, 40 o 100 años después. ¿Ya? Entonces, está este triángulo virtuoso que nos anima, que nos permite ampliar nuestros conocimientos, y en el caso de la arte y la tecnología con el diseño, ya lo veíamos recién, ¿no es cierto?, con el número de Fibonacci, con el número de oro. Entonces, relaciones con la naturaleza, podemos decir, la tecnología crea mundos artificiales a partir de las leyes naturales. Se hace preguntas y busca respuestas. La ciencia es un poco parecido, pero la ciencia explora, penetra en la naturaleza, descubre sus leyes y crea modelos que la representan, tal como lo decía recién. Se hace preguntas y busca respuestas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dos modelos famosos, paradigmáticos, ya que revolucionario la filosofía, y ahí ven cómo la ciencia revoluciona la filosofía, cómo la ciencia traspasa los límites del lenguaje matemático y pasa a la lógica de la filosofía, al lenguaje verbal. ¿Ya? Entonces la ley de Newton, la ley, ¿no es cierto?, de Einstein, la energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, las artes crean nuevas realidades, va más allá de la naturaleza y sus leyes, puede ir más allá de la fuerza de gravedad, como veíamos, puede ir más allá, ¿no es cierto?, de la velocidad de la luz, puede retroceder en el tiempo. Nos invitan las artes a abrir nuestra mente, nos provocan, nos seducen. ¿Ya? Por ejemplo, este cuadro famoso, ¿no es cierto?, de Escher, una cascada. Ya ustedes ven aquí una cascada, ¿no es cierto? Cae el agua, y sigue cayendo acá, sigue bajando, baja, sigue bajando, pero miren, ya estoy arriba, estoy nuevamente arriba. Algo que se suponía que bajaba, de repente empieza a subir, no sé en qué parte, en qué momento. Aquí el pintor se burla, ¿no es cierto?, de las leyes del arte, de las leyes de la ciencia, juega con nosotros, juega con nuestros ojos, con nuestra mente, ¿ya? Nos provoca, nos dice, rompamos la cuadratura, rompamos la burbuja, busquemos más allá. ¿Ya? Ahí está la visión de más de cerca, es lo mismo, ¿no es cierto?, que va bajando, vean ustedes baja, pero en realidad está subiendo y ya está subiendo. Hay una contradicción, hay una gran paradoja visual. Y a propósito, perdón, de esta paradoja, en el fondo aquí también Escher se está burlando de la fuerza de gravedad. O sea, las leyes de la hidráulica aquí son burladas. ¿Ya? El agua baja o sube, ¿hay fuerza de gravedad o no la hay? Y volvemos entonces a Altamira, ¿no es cierto?, que aquí también este dibujo tan antiguo, esta pintura tan antigua, se está burlando a la fuerza de gravedad, se está burlando a la naturaleza. El arte nos ayuda o nos invita a liberarnos de las leyes naturales, ir más allá, trascender a la naturaleza. En ese sentido, entonces, volviendo a esta figura, diríamos que, por ejemplo, si este es el trazado de un camino, evidentemente que un automóvil aquí puede hacer su curva sin ningún problema a altas velocidades incluso. Acá, inmediatamente se va a generar un gran accidente o el auto va a tener que frenar. Ya va a tener que frenar acá, puede acelerar acá nuevamente tiene que frenar, etc. Entonces, esto tiende al fluir, tiende a permitir
el flujo natural. Esto podría ser también, por ejemplo, la trayectoria vista en planta de un canal o de un río, ¿ya? O puede ser el techo de una estructura metálica, de un gran gimnasio, ¿ya? Que acá estructuralmente, ¿no es cierto?, va a haber concentración de tensiones. Estructuralmente aquí van a haber problemas. Acá las tensiones se distribuyen muy bien, ¿ya? Por lo tanto, funciona excelentemente bien desde el punto de vista estructural. Acá hay que tomar precauciones estructurales, ¿ya? Y así uno podría empezar a buscar muchas explicaciones donde la física, ¿ya?, y el comportamiento estructural de esta figura es mucho mejor que esta de acá. Y también es mucho más bella. Entonces ahí ustedes ven cómo una relación de lo bello opera, ¿no es cierto?, también con lo físico, estructural, matemático. Entonces, siguiendo con reflexiones, ¿no es cierto?, la tecnología actual se desarrolla a partir de las ciencias, eso lo sabemos, de la experiencia y de las expectativas. O sea, incluso ya queremos ir a Marte, entonces las ciencias están, ¿no es cierto?, creando expectativas y vamos a ir a Marte, parece, el 2030, el 2040, y eso también es una cuestión política, esto de la nueva competencia, ¿no es cierto?, ya espacial, entre los países que quieren ser más potencia, etcétera, etcétera, ¿ya? La ciencia se desarrolla, ¿no es cierto?, y desarrolla un conocimiento a partir de la naturaleza, ¿ya? Las artes trascienden, transgreden a la naturaleza, como les decía recién, crean nuevos mundos, ¿ya? Y en ese sentido las artes son una excelente escuela para la creatividad. Sirve para todos los oficios. Ojalá que en todas las ingenierías, en todas las tecnologías, tengamos experiencias con las artes, porque eso nos va a despertar nuestra imaginación, nuestra creatividad para hacer mejor ingeniería, para hacer mejor ciencia, ¿ya? Entonces, en vez de ser simples reproductores, ¿ya?, o receptores culturales pasivos, la idea es pasar a ser proactivos, ¿ya?, constructores culturales, ¿ya?, constructores de conocimiento. La estética a través del diseño, ya lo dijimos, aporta directamente a la tecnología para definir su forma, su estética, y muchas veces se usa la proporción de oro, el número de oro. La estética también está presente en los medios de comunicación. Por ejemplo, la publicidad usa muchos códigos estéticos para transmitir mensajes subliminales. Pura estética. Y ya les decía, la ciencia ficción, ¿no es cierto?, va mucho más allá de la ciencia, digamos, ¿no? Es un puente entre las artes y las ciencias. Y ahí está el mundo feliz de Huxley. Bueno, algunas reflexiones finales ya. La humanidad necesita cambiar de actitud frente a esta experiencia que hemos tenido la post-pandemia, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el conocimiento solo no es suficiente. Necesitamos de creatividad. Necesitamos de interactuar con los otros saberes, integrar conocimiento, ir más allá de las fronteras propias. La soberbia creo que es la máxima expresión de la ignorancia. Necesitamos abrirnos a las dudas, al riesgo, a la aventura. Yo creo que eso siempre ha sido así, pero ahora más que nunca las preguntas valen más que las respuestas. Y eso es muy artístico, ¿ya? Debemos superar el miedo, ¿ya? No tener el miedo al ensayo y al error, ¿ya? Siempre en la búsqueda y en la construcción de conocimiento tenemos que ser perseverantes, resilientes, volver a levantando cuando nos caigamos, ¿ya? El conocimiento, ya les decía, sin creatividad es estático, es estéril. Por eso es tan importante que ojalá desde niños, tengamos experiencia con las artes para desarrollar nuestra creatividad y aplicarla a todas las disciplinas, sin excepción. Yo siempre lo he dicho, la creatividad no es monopolio de los artistas. La creatividad es parte de todo ser humano. Y en la medida que seamos creativos vamos a ser más felices. Bueno, asumiendo que estamos en la era digital, miren qué interesante. ¿Conocen esto? Esto es un quipus, ¿ya?, que sería uno de los primeros computadores o disco duro que almacenaban información a través de cordeles, colores y nudos, ¿ya? Este tiene más de 2000 años, ¿ah?, antes de Cristo. Es antiquísimo, de las culturas andinas en Perú al norte. Entonces, si uno tuviera que hacer una historia de los computadores en América o en Latinoamérica, habría que partir mencionando estos quipus u otros tipos de sistemas que habían muy antiguos, que también almacenaban información. Bueno, un cuadro de Mata, pintor chileno, ¿no es cierto?, que
aquí hace referencia al nacimiento de América, ¿ya? Y él, claro, aquí esto parece algo del futuro, ¿ya? Pero él está hablando del nacimiento, o sea, del pasado. Entonces él juega también con el tiempo, juega con las imágenes. Esto podría ser microscópico o macroscópico, ¿fijan? Bueno, recordemos, los computadores de hace décadas atrás eran así, enormes, ¿ya? Mata nuevamente, nos muestra máquinas en sus pinturas, nos muestra el futuro, ¿ah? Mucho antes, se anticipa. Entonces el arte se anticipa a la tecnología, el arte se anticipa a la ciencia, se anticipa al futuro. Aquí tenemos un tablet, ¿no es cierto?, hoy día, que da un poco de risa. Es increíble cómo este tablet reemplaza a ese computador que vimos recién, que era un enorme ropero, un enorme mueble, ¿ya? Ahora algo tan pequeño tiene toda la información y es tan fácil de usar, ¿ya? Y los robots, que ya estamos en esa era digital, ¿no es cierto? Y aquí la verdad es que no sabemos quién está enseñando a quién. Si el robot le está enseñando al amigo ahí, al científico, o viceversa, ¿ya? Muy interesante esto. Y esto ya cada día va a ser más normal en nuestra vida cotidiana. En la pospandemia necesitamos trascender a la especialidad y trabajar en equipos, en forma interdisciplinaria. El nuevo conocimiento solo podrá surgir a partir de una construcción colectiva, ¿ya? En la pospandemia las guerras tradicionales, ojo con esto, ya no van a ser efectivas, ¿ya? Salvo quienes sigan guiándose por la lógica de la Guerra Fría. Las guerras antiguas ya no tienen efecto hoy día, salvo los que se quedan pegados en el pasado, ¿ya? El verdadero poder está en el conocimiento, en la creatividad y en el lenguaje simbólico, ¿ya? El lenguaje simbólico, ya lo vimos en los números, existe en las artes y en muchas disciplinas, en la poesía. Y ojo, el conocimiento es provisorio. Y con eso termino. Ya yo les agradezco mucho a esta audiencia. Creo que hay mucho que reflexionar acá. Ojalá que la puedan revisar después, cada uno en su casa, tranquilamente, porque pueden sacar muchas conclusiones, ¿ya? Pueden abrirse sus propios mundos, ¿ya? Y se van a entretener mucho más con la vida, ¿ya? No encerrados en su burbuja de la especialidad, sino que abiertos creativamente. Van a poder hacer mucho mejor profesión en la que ejerzan cualquiera, ¿ya? Así que los invito a abrirse, a repensar lo que hemos estado conversando y a ver si más adelante nos podemos ver en forma presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos los que están viendo esta entrevista. Gabriel, gracias por tu conocimiento, por tu Muchas gracias experiencia. a ustedes por la invitación. No, pues es un gusto tenerte con nosotros. Y sí, viene un proceso interesante en esta pospandemia de repensarnos, de repensar todo lo que está sucediendo, de cómo queremos vernos ya en unos cuantos años. Y ojalá que lleguemos a un buen puerto con todas estas experiencias. De nuevo, Gabriel, muchísimas gracias y estén atentos para todas las demás actividades. Hasta luego. Muchas gracias, que vaya todo muy bien y nos vemos en otra ocasión.